la siguiente, la Iglesia en el trabajo, la Iglesia en la ciudad y la última plenaria, la Iglesia en la vida pública. Y todos los cristianos estamos llamados a ser sal y luz en el lugar donde estamos, tanto en los institutos, en las universidades y en los centros de trabajo, como sois vosotros, donde el Señor nos ha puesto y nos ha dado esa misión de compartir el Evangelio. Y lo que deseamos de estas 4 plenarias es que el Señor nos esté guiando, nos esté hablando a través de los ponentes, para que estas sean una herramienta a la hora de poder compartir el Evangelio a nuestros compañeros en nuestras empresas y en el lugar donde estamos. Los grupos bíblicos unidos nos gusta decir que nos representa la frase que la evangelización es nuestra razón de ser, y lo es para toda la familia, para los GBE, que son los que trabajan entre los estudiantes de instituto, para los graduados, que son los que trabajan entre los profesionales, y nuestra sección más conocida, porque también lleva más tiempo, que son los grupos bíblicos universitarios. Y los grupos de profesionales, algunas personas estaban preguntando, ¿y esto de grupos profesionales qué son, no? Y son los grupos de graduados y profesionales que se juntan en sus diferentes áreas de trabajo, como son los psicólogos, enfermeros, médicos, etc. Hay un montón de grupos y lo que hacen es interesarse por sus áreas específicas y también buscar una orientación conjunta en sus ramas para poder también trabajar y desarrollar una mente cristiana en el lugar donde están haciendo ese lugar y esa misión. Bien, pues tendremos a alguien presentándonos un grupo profesional, que será el grupo profesional de psicólogos, y luego pediremos, o bueno, no vamos a pedir, van a subir directamente 2 obreros de GBU y nos van a hablar qué está pasando entre los grupos bíblicos universitarios, y al final ya tendremos la plenaria de hoy, que será cómo compartir la fe en el lugar de trabajo. La verdad es que imaginar cómo sería España si más políticos, más ingenieros, más maestros, más enfermeros tuvieran a Jesús como Señor de sus vidas. Sería otra España, ¿verdad? Pues vamos a ver que sea así, y por eso tenemos esta plenaria. Quien está a cargo de esta plenaria va a ser Ana Rivera, que vive en Valencia y es obrera de los GBU, y Dorcas González, que vive en Barcelona y también es obrera de los grupos, cuando digo GBU, digo grupos bíblicos universitarios. Y algo que tenemos en nuestras manos y en nuestra tecnología es poder compartir también lo que está sucediendo estos días tras el hashtag en Twitter y en Facebook de NGDG17. Acordaos que no es el 2017 como aparece en el manual, sino 17, para poder compartir lo que está pasando, y os agradecemos que mandéis vuestras fotos y vuestros comentarios aquí. Y después ya tenemos ahora un breve tiempo de alabanza que pedimos al grupo de alabanza aquí para subir. Nuestro Dios de los cielos, haz que todos disfrutemos de este tiempo juntos. Obra nuestros corazones de manera que veamos el dar testimonio de ti como algo que forme parte de nuestro estilo de vida, de nuestra identidad. Que tu luz brille con tal fuerza en nuestro corazón que irradiemos tu vida en cada latir, en cada palabra, en cada acción, en la manera de ver a los demás. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo y así enseñarnos cómo se hace. Y gracias por haber enviado tu Espíritu para alentarnos en la misión de llevar esperanza en medio de un mundo roto y caído. Y, Señor, pedimos que captes la atención de nuestros pensamientos y corazón en esta tarde y nos traigas a la mente las personas que te están buscando de nuestro entorno. Enséñanos a entender que el Evangelio es una relación de entrega y de amor, y que a eso hemos sido llamados. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Obreros a todo tiempo somos todos. Si estuviera en vuestro lugar y alguien que está en el ministerio con dedicación exclusiva me viniera a dar clases acerca de cómo compartir mi fe con mis compañeros de trabajo, probablemente tendría mis prejuicios. Por eso no vamos a dar ninguna clase. Vamos a ir juntos en una reflexión conjunta acerca de la evangelización, desactivando el miedo y la culpa,
y desafiaros a que veáis la evangelización no como algo que se hace, sino como parte de nuestro estilo de vida, viendo vuestro lugar de trabajo como un campo de misión, siendo intencionales que no interesados en cada situación. Somos un pueblo creado con un objetivo, y ese objetivo es hacer discípulos de Jesús. No nos miramos a nosotros mismos, sino que nuestra mirada está centrada hacia afuera, hacia los demás, hacia mis compañeros de trabajo, mis amigos, las personas de mi familia que no son creyentes. Pero somos muy conscientes que poner a los demás en primer lugar implica sacrificio y pagar un precio muy alto. Es cierto que no somos islas, como reza la famosa frase, pero cada vez nos comportamos más como si lo fuéramos. Y relacionarnos con los demás implica un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a hacer. La cuestión es que si no lo hacemos, nos centramos cada vez más en nosotros mismos, en la dirección opuesta hacia la que va nuestro cometido, que es la evangelización. Y probablemente nos dirigiremos a actividades eclesiales en la retaguardia, donde no corramos tantos riesgos, perdiendo de vista que los bancos no se salvan, ni se pescan peces tampoco en cubos de agua, como dice Rebeca en sus libros. Ahora bien, si fuéramos el enemigo de Dios, ¿dónde centraríamos el ataque? No hay ninguna técnica mayor que sembrar la desorientación en un equipo. Un equipo desorientado es un equipo nulo, no funciona. ¿Cuánto más en un ejército? Y la evangelización, de por sí, implica, por su naturaleza, invadir el terreno del enemigo. En la evangelización, las personas pasan de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Implica un desgaste y es necesario un nivel de concentración extremo para fijarnos en la meta y perseverar. Estamos en guerra y no podemos quitarnos la armadura en ningún momento, porque el enemigo va a usar nuestras debilidades para neutralizarnos. Pero por muy grandes que sean sus hachazos, Satanás está vencido. Y venimos a decirlo aquí hoy. Satanás está vencido. Me gustaría enfatizar en esta tarde que la evangelización relacional no consiste en realizar una lista de actividades para la que luego veremos ninguno tiene tiempo, o casi ninguno. Entonces, ¿en qué consiste cuando estamos hablando de eso? Acompañadme para ver algunas de las características donde estamos con la evangelización relacional. En primer lugar, es auténtica. Surge como consecuencia de la relación con Cristo. Ahí me atrevo a preguntaros, ¿cómo va vuestra relación con el Señor? ¿Disfrutas de tus tiempos con Él? La consecuencia de esa relación con Dios, de estar seguros en su presencia, de recibir su descanso, de acudir a la cruz con libertad, con nuestros problemas, nuestras caídas, nuestros fracasos. La consecuencia de todo eso es una relación auténtica. No hay lugar para el miedo, porque el pecado ya no nos define. Somos luz y somos sal. Y la luz no se esfuerza por brillar, ni la sal por salar. Y cuando peco, vuelvo una y otra vez a la cruz, a los brazos de mi Padre, a esa relación íntima con el Señor, sabiendo que no hay reproche en Él. Con esta relación clara y auténtica, podemos pasar a la siguiente afirmación, y es que con mucha probabilidad, la primera Biblia que tus compañeros de trabajo leerán será tu propia vida. Algunos la única. ¿Cómo se traduce esta relación auténtica en tu día a día? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Cómo te ven? A mí me ven como su madre, pero ya son creyentes, ¿eh? ¿Cómo llevas tu trabajo en el día a día? ¿Con excelencia? ¿Con desgana? ¿Mientes? ¿Engañas?
¿Defraudas? ¿Te atribuyes los méritos de otro? Yo estoy cansada de ver a estudiantes sufrir porque profesores se lleven el mérito de su trabajo y pelear para que al menos en el cuarto lugar figure su nombre en una investigación. ¿Eres jefe? Yo admiro a los jefes. ¿Machacas a tus empleados? ¿Los tratas justamente? ¿Miras como empleado por el bien de la empresa? ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? En la medida que tu vida esté en sintonía con el Espíritu Santo, andarás en la luz. Y la autenticidad que saldrá de ti será una evidencia tan fuerte que no podrá negarse. La evangelización relacional también es intencional y generosa. ¿Cómo vais de generosidad? No os preocupéis, no está GBU pidiendo dinero otra vez. No voy a pedir que evaluéis vuestras ofrendas, os voy a pedir algo de mayor valor. Vuestro tiempo, tu tiempo. ¿Cuánto te importan tus compañeros de trabajo? La verdadera razón para evangelizar es la generosidad. El deseo humano básico de compartir algo precioso que nos llena de satisfacción con aquellos que nos importan. Es como si un mendigo le estuviera diciendo dónde puede encontrar pan. Es el acto de compartir, de no quedarse para sí mismo algo tan maravilloso. Podéis seguir leyendo este libro, igual está fuera, Cómo llegar a ellos. ¿Cómo vamos de generosidad? Atrevámonos a hacer una revisión de vida, de cómo tenemos estructurada nuestra dinámica diaria, de cuánto tiempo dedicamos a cada cosa. Quizás ya estás en ello y te sugiero 2 libros más. Cristianos Superocupados y Simplifica. Van muy bien para todas estas reflexiones. Igual en la manera de gestionar nuestro tiempo tenemos que hacer cambios, hasta los que estamos en la obra con dedicación exclusiva. Pero de verdad que no quiero ser ni irreverente ni haceros daño. Porque puede que estés pasando por momentos de alta exigencia laboral o de presión a nivel laboral y para nada es mi deseo pues incrementar un sentimiento de culpa en ti, para nada. De no ser así, sí que me gustaría que te preguntaras, ¿mi vida está estructurada de manera que tengo tiempo para las relaciones de amistad con no creyentes? Compañeros de trabajo, amigos, familia. ¿Hay algo que debería hacer, cambiar, suprimir para dejar hueco? Por ejemplo, ¿podría abrir mi casa esta Navidad para tomar un café con mis amigos? ¿Con mis compañeros de trabajo? El Espíritu Santo quizás está apuntando en una dirección hacia la que debas ir, dejando de hacer o incorporando algo a tu rutina. Si un compañero de trabajo llega el lunes y te dice, quiero estudiar la Biblia contigo, ¿tendrías tiempo para hacerlo? Sobre cómo hacerlo, luego Dorcas nos dirá. Una pista. Dar testimonio de Jesús no consiste en meter más actividades en nuestro día a día. Consiste en no perder la intencionalidad. Consiste en que todo lo que hagas, lo hagas con sentido de misión. Cuando estás en casa, adora. Cuando estás en el trabajo, adora. Si estás en la cola del paro, adora. Si vas en el coche, también. La evangelización relacional también es natural. Refleja nuestra personalidad. Se adapta a lo que somos. Es algo con lo que te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque puedes ser tú mismo. No tienes que ser de manera diferente. No tienes que copiar al que tienes al lado.
Dios no miraba hacia el otro lado y de repente naciste tú y no se dio cuenta y te creó mal. Dios sabía cómo te creaba. En la tarea de dar a conocer al Señor, no tenemos que ser pesados, tampoco obsesivos, pero tampoco extrovertidos, ni de palabra fácil. No vivas tu vida copiando respuestas. No vivas tu vida copiando estilos de otros creyentes. Sé natural, sé transparente y deja que tus amigos vean la luz que hay en ti. Deja que vean a Jesús y no tengas miedo. El Señor te pide fidelidad y obediencia, pero no perfección. Tus amigos necesitan ver cómo funciona el Evangelio en el día a día, en tus frustraciones, con tus problemas, con tus enfermedades. Y ten paciencia contigo, es un consejo. Porque Dios quiere usarte tal y como eres, pero no quiere dejarnos a ninguno tal y como estamos. Nuestro estado permanente es en obras. Dios no se cansa y se ha propuesto transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, pero lo ha hecho para que lo mostremos a los demás. En cuarto lugar, la evangelización relacional es personal. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todo paquete precocinado de creencias es impersonal, es ruido para la gente que nos rodea. Sin embargo, las historias personales son poderosas, permanecen en la memoria y en el mercado del todo vale, si a ti te vale, no se pueden discutir, porque es una historia más. Me atrevo a daros otro consejo. En cuanto puedas, identifícate como cristiano. Y esto no quiere decir, hola, buenos días, soy Ana Rivera, soy creyente, ¿no? Pero sí, si en una conversación, sí, pues el domingo en la iglesia oí, o leyendo la Biblia, o lo que sea, para que ya sepan que lo eres. Y las oportunidades, el Señor las irá poniendo. Yo me sorprendí con las mamás del cole de mi hijo. Cuando dije que era cristiana, ya todas lo sabían, porque sabían que asistía a la iglesia del barrio. Y el domingo por la mañana, o yo voy muy dormida, o se esconde muy bien por las ventanas, pero yo no veo a nadie. Sí, sabemos que vas a la iglesia allí. Captamos la atención de los que nos rodean cuando mostramos nuestras convicciones y nuestra vida como un tándem inseparable, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero sobre todo, necesitan verlo en tu debilidad. Los cristianos no somos superhéroes, y después de lo que ha dicho Pablo esta mañana, yo poco tengo que añadir. Pero no te asustes al mostrar tu fragilidad, porque solo a través de una vasija agrietada, Dios brilla. El mensaje del Evangelio brilla con fuerza. Pero claro, para poder mostrarnos tal y como somos, necesitamos hacerlos en un entorno de amistad, en un entorno de confianza y de afecto. Cultívalo. Os vuelvo a decir, a abrir las casas, pasar tiempo con no creyentes. Las casas hablan de la vida de las personas. El otro día, el miércoles, yo quería dedicar la tarde para estar muy tranquila en mi casa y poder repasar la charla. Y la casa se me llenó de preadolescentes, eran 6, con 2 madres. Pues encantada de la vida. Tania y Marisa, madres por las que llevo orando 4 años. 4 años. Y yo decía, Señor, ¿mi casa habla? Y sí habla, porque para donde miras hay versículos. Parece que los he puesto todos, pum, 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 así, ¿no? Transmitimos mucho cuando dejamos que la gente entre en nuestro espacio personal. Y a eso hemos sido llamados también, ¿no? El ejemplo magnífico de vulnerabilidad, de compartir, lo tenemos en el Señor Jesús. Él se limitó por completo y se hizo humano, se hizo vulnerable. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y para ganar el derecho de contar nuestra historia, primero tenemos que escuchar. Por lo que hemos de poner a los demás en primer lugar. Esta es la siguiente característica. Si somos sinceros,
¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando hemos mantenido una conversación con alguien no creyente, una conversación evangelística, hemos estado más preocupados sobre lo que teníamos que decir que sobre lo que la persona nos estaba contando? No me pedí que levantéis las manos, yo lo he hecho, ¿eh? Pero esto es un claro ejemplo de que no ponemos a los demás en primer lugar. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Pues nos referimos a medir su tiempo, a darles lo que necesitan, no todo lo que sabemos. Jesús lo hizo con la mujer samaritana, poco a poco le iba dando, conforme ella iba preguntando. Tenemos que aprender a dar importancia a sus intereses y a sus opiniones. Investiga, pregunta, escucha con mucho interés para poder tener después el derecho a contar tu historia. Y lee el lenguaje corporal del que tienes delante. Si te está bostezando o empieza a rascarse, mejor que le digas, mira, ya seguimos hablando de esto en otro momento, ¿vale? Y buscar temas de interés común. Mirad, yo tengo la desgracia, entre comillas, de trabajar en el ministerio con dedicación exclusiva. Entonces, que yo sepa, todos mis compañeros de trabajo son creyentes, espero y deseo. Pero por esa razón tengo que buscar amigos no creyentes fuera de mi entorno laboral. Y tengo a mis peluqueras en la lista. Una de ellas se llama María José, la otra Cristina. Con Cristina las conversaciones han ido fluyendo cada vez más hacia el Señor Jesús de una manera poderosa. Con María José, ni hablar. Había una barrera. Y yo cada vez que intentaba, barrera. Pues nada, al final dejé de intentar nada. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la madre de María José ahora tiene un cáncer muy avanzado. ¿Y sabéis qué pasa? Que la mía también. Y a partir de ese momento, las barreras de María José se han venido abajo, porque tenemos un tema en común muy grande. Y nada más con ese tema y con mirarnos, no hace falta que digamos mucho más. A veces los temas en común te los trae la propia vida. Andy ha dado un taller acerca de cómo usar las preguntas. Pues yo os animo a que en las relaciones personales pasemos de una posición defensiva a una posición ofensiva en términos bélicos. Aproxímate tú, pregunta tú. Pregunta cómo, en qué creen, cómo les funciona, si realmente eso les sirve en el día a día. Y haz preguntas que les hagan pensar cuando estén solos. Cristina, en uno de estos cortes, me dijo, bueno, Ana, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, admiro tu fe, pero yo tengo otras creencias. Y yo solo le dije, ya, la cuestión es que lo que yo digo no lo digo yo, lo dice Dios. La cuestión es dónde te llevan tus creencias. Y sí, es un silencio sepulcral, que pensé, o me rapa o no me vuelve a sacar el tema, pero lo ha seguido sacando, ¿no? Entonces, valoremos los pasos pequeños. Puede tomar años. Para poder tener una mínima conversación de 3 minutos evangelística con las mamás del cole, he esperado 5 años. Pero en la iglesia llevan orando por el barrio décadas. Entonces, valoremos los pasos pequeños. ¿Por qué? Porque es un proceso y es un trabajo en equipo. No es un acontecimiento. La evangelización relacional o a través de las relaciones no es algo que sucede. Yo vomito todo el mensaje y como veo que no tienen interés hago ras, ras, cruz. Este ya está evangelizado y no quiere saber nada. No es eso. No presionamos. No nos olvidamos. Significa que voy a tener paciencia. Si estuviera aquí Daniel Mira, lo recuerdo con mucho cariño, porque hace 16 años, pues sí que puedo ser madre de algún asesor, ¿eh? Hace 16 años, cuando estábamos hablando de orar por amigos no creyentes, yo puse a alguien en la lista que humanamente era imposible.
y era mi vecino Andrés, profesor de enfermería, preparador de halterofilia de la selección de discapacitados, bueno, supercomunista, ateo, buenísima persona, pero sin el Señor. Y yo pensé, es imposible, pero voy a orar por él. Y empezamos a orar por él. Han pasado 16 años. Mi madre estuvo limpiando su casa durante un tiempo y mi madre invitó a Andrés a la iglesia. Y ahora pueden hablar los que vamos a la misma comunidad. Asiste cada domingo. El Señor está impulsándome a que haga un uncover con él. Luego veréis lo que es eso, pero un uncover. Y les decía a mis compañeras, orar para que me atreva a decirle a Andrés, Andrés, ¿vamos a estudiar la Biblia juntos? Pero Andrés no está en ese punto todavía. El otro día me sale con que había visto un programa del Jiménez del Oso. ¿Cómo voy a estudiar yo? Espérate que te voy a dar un libro antes. Te voy a decir, léete Historias extrañas sobre Jesús, nos podemos fiar del Nuevo Testamento. Entonces no es lo que yo quiera, es lo que la persona necesita. ¿Y dónde está la persona? ¿No? Voy a tener paciencia con mis amigos, voy a medir el tiempo en oración, voy a tener humildad para decir que no tengo respuesta a todas las preguntas. Pero la vida no me va a ir en ello. ¿Por qué? Porque voy a pedirle al Señor que la compasión que siento hacia ellos sea mucho más grande que mi orgullo. Y la evangelización relacional se practica en equipo, uniendo dones y diferentes estilos. Porque también en el proceso de salvación de una persona, todos somos eslabones. Os voy a leer un párrafo corto que dice así: el proceso por el cual una persona llega a Cristo es como una cadena con muchos eslabones. Hay un primer eslabón, eslabones intermedios y un último eslabón. Muchas influencias y conversaciones preceden a la decisión de una persona de convertirse a Cristo. A veces he tenido la dicha de ser el primer eslabón, generalmente un eslabón intermedio y ocasionalmente el último eslabón. Dios no me ha llamado a ser siempre el último eslabón, pero sí a serle fiel y amar a todas las personas. Cuando hablamos esto con estudiantes, les preguntamos, a ver, ¿tú qué eslabón quieres ser? Hombre, el último, el de la oración, ¿no? Y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones las personas entregan su vida y hacen las paces con Dios a solas y que no están con nadie, ¿no? Y en último lugar, y ya para dar lugar a Dorcas, la evangelización relacional es verbal. Y la he dejado para el último lugar porque es una de las características más importantes. Porque si en nuestra evangelización o en nuestras relaciones no proclamamos el Evangelio, la evangelización relacional pasa a ser antropocéntrica, convirtiéndonos en el centro de la historia. Nos convertimos así en cristianos majos diluidos en relaciones, ¿no? Y si encima dependes en exceso de la aprobación de los demás, estarás perdido y anulado como creyente, porque te verás incapacitado para declarar el mensaje del Evangelio tajante y ofensivo para el orgullo del ser humano. En muchas de mis conversaciones con no creyentes, la cuestión no es que lo tengan todo claro, que tengan respuestas a todas sus preguntas. La cuestión es, si el Evangelio es verdad, ¿estaré dispuesto a quitarme del centro de mi vida y que sea Dios quien la gobierne? Ahora bien, el mensaje puede ser tajante y ofensivo. Nosotros nunca. Jesús era tajante con el pecado, pero amaba al pecador. Y en la evangelización relacional nos movemos en esa tensión siempre. Por eso necesitamos tanto orar. Si tú no hablas, no conocen. Si no conocen, no deciden. Si no deciden, tu padre, tu madre, tu compañero, tu jefe, tu empleado, está perdido eternamente. Primera de Pedro 3:15 nos anima a saber dar razón
de nuestra fe. Y si no sabes hacerlo, aprendes. Tomas interés, te formas, lees y escuchas y oras. Oras mucho. Dicho así, esto puede parecer una carga, pero te animo a que la motivación para hacerlo sea que goces en medio de este mundo loco, hostil, perdido y roto, de ese ancla del que nos habla Hebreos 6, de esa esperanza firme y segura que penetra hasta detrás del velo y que no hay nada en este mundo, nada que nos pueda separar de ella. Comprueba lo bueno que es el Señor y que tu apologética surja como una forma más de alabanza. Yo sé que algunos estáis viviendo bajo mucha presión en vuestro trabajo, pero en medio de esa presión, de ese mundo hostil, la verdad del Evangelio brilla con fuerza hoy, porque hoy Dios está buscando personas y quiere usarnos por su gracia en esa labor. Y estoy convencida de que cuando hayamos tendido puentes, estableciendo relaciones, tendremos el campo preparado para sembrar su palabra. Y tendremos más posibilidades de ser escuchados porque lo que digamos les vendrá de una voz amiga. ¿Qué les vamos a decir? Pues vamos a dejar que Dorcas nos diga qué les podemos decir. Tardes, lo que pasa está oscuro ya. Ana ha mencionado en más de una ocasión la palabra uncover. Y por los que no lo sepáis, uncover es un recurso que los estudiantes están usando desde hace 3 años y que queremos animaros a conocer. De hecho está en el stand de GBU, Grupos Bíblicos Unidos. Podéis pasar y ojear ese material y también adquirirlo. Pero usar parte de esta plenaria para hablaros de uncover no tiene que ver con que queremos promocionar un producto que acabamos de sacar, ¿vale? Sino que queremos compartirlo con vosotros porque realmente hemos visto cómo Dios lo ha usado más allá de nuestras expectativas. Lo ha usado más allá de nuestras expectativas para que muchas personas se acerquen más a Él, muchos estudiantes se han acercado más a Él y algunos han llegado a conocerle. Y nos encantaría que cada uno de los que estáis aquí se entusiasmara ya no con el material, sino con la visión que hay detrás de ese material. Pero para quienes no conocéis uncover, ahí lo tenéis, vale, gracias. Uncover Lucas y Uncover Juan. Esto es Uncover Lucas, que son, el libro pequeñito es el Evangelio de Lucas y el libro grande son 6 estudios evangelísticos, o sea, están escritos, pensados en personas no creyentes. Y este es el Evangelio de Juan y ya llevan 6 estudios sobre el Evangelio de Juan incorporados en el mismo libro. Pero os estaba hablando de la visión que hay detrás de este material. Y la visión no es otra que la convicción de que Dios ha hablado. Uy, al revés. Así os dejo ver un poco el material. Esa es la visión que hay detrás del material. La convicción de que Dios ha hablado. Y sé que decir esto entre nosotros quizás suena a perogrullada, pero es que creo que a veces tenemos que recuperar la emoción de que Dios ha hablado, de que el creador de todo, que el Dios del universo ha hablado, se ha revelado. Y me encanta esta palabra, la palabra revelación.
Si pensáis en lo que nos provoca, lo que entendemos al oír la palabra revelación, pues pensamos en algo que estaba escondido, ¿verdad? Y que hasta ese momento, hasta el momento de la revelación, no podíamos conocer. Y es que si Dios no se revelaba, para el ser humano caído, era imposible saber de Él. Pensad en lo que eso significa. Eso significa que sin revelación es imposible conocer al Creador y también conocer para qué hemos sido creados. Y como Dios en su palabra habla de cuestiones de vida o muerte, sin revelación no hay esperanza. Sin revelación no hay esperanza. Y Dios ha hablado para darte esperanza a ti, pero también ha hablado para dar esperanza a las personas con las que te encuentras en tu día a día. Ahora bien, ¿por qué la revelación del Dios de la Biblia es diferente a la revelación de otras creencias? ¿Por qué? Porque no es solo un libro de leyendas o un libro más de autoayuda. Es el mensaje del Dios invisible y trascendente al que no podemos ver, que sí ha hablado, pero es que además de hablar, lo ha hecho acercándose e interviniendo en la historia humana, lo cual nos da la posibilidad de ver que su mensaje es real y es verdad. Fijaos, su revelación llegó de forma progresiva. ¿Para qué? Pues dando tiempo para que la gente pudiera comprobar su fidelidad y que pudiera comprobar que lo que Él revelaba se iba cumpliendo. Y al final, de forma definitiva, su revelación llegó ¿cómo? A través de una persona física, visible, que según el autor de Hebreos es la imagen fiel de Dios, ¿verdad? Dios se acerca al hombre a través de Jesús para darse a conocer, pero no solo para darse a conocer, sino para morir en la cruz, para hacer la paz entre el hombre y Dios y reconciliar consigo todas las cosas. ¿Y recordáis cómo llama Juan en su Evangelio a Jesús cuando empieza a escribir su Evangelio? El verbo, la palabra, ¿no? Pues en Jesús tenemos a Dios hablándole de forma definitiva a la humanidad. Así que si queremos que la gente conozca a Dios, pensemos que tenemos 4 preciosos recursos, los evangelios, y tenemos que usarlos. Y eso es Uncover. Uncover es orar por oportunidades, esa es la visión detrás de Uncover. Pensar que Dios ha hablado y orar por oportunidades de mostrarles a las personas que nos rodean a Jesús en los evangelios. Yo le estoy dando, pero esto no... Bueno. Sé que la idea de abrir la Biblia con gente no creyente a veces nos echa un poco para atrás, ¿no? Enseguida podemos pensar, a mí a veces me ha pasado, plantearle a alguien leer la Biblia juntos, lo más probable es que le vaya a parecer extraño, rarísimo, pero mirad, Dios no creó una Biblia para creyentes y otra para no creyentes. O no creó una Biblia para creyentes y para los no creyentes creó un manual de respuestas a las preguntas que tienes. Y con eso no quiero decir que no haya momentos en los que tengamos que escuchar las preguntas que la gente tiene, tomarlas en serio y ayudarles a responderlas. Pero si queremos acercar a nuestros amigos a Dios, ¿qué mejor que llevarles a donde Dios ha hablado? La gente está cansada de las distintas religiones, de que las distintas religiones, filosofías, creencias pretendan convencerles e imponerles una forma de pensar concreta, ¿verdad? Pero es que muchas veces así es como ven el cristianismo. Piensa en gente no creyente que tú conoces, familia, compañeros de trabajo, amigos. Puede ser que Dios ya esté haciendo algo en sus vidas,
Puede ser que Dios ya esté poniendo inquietudes en su mente, en su corazón, pero que por razones lógicas tengan un bloqueo con el cristianismo. De ahí la idoneidad de transmitirles que nosotros no queremos imponer nada, sino que queremos darles una oportunidad de que investiguen ellos mismos. La mayoría de gente no creyente que nos rodea, si son honestos, reconocerán que han descartado la idea de Dios por condicionamiento social. Hoy en día lo normal es descartar lo tradicional, hoy en día lo normal es descartar lo que se nos ha dicho que es irracional, hoy en día es normal descartar lo que se nos ha hecho percibir como totalmente irrelevante, pero muchos de nuestros amigos, compañeros de trabajo, si son honestos, reconocerán que realmente nunca se han parado a analizar el cristianismo por ellos mismos, que nunca se han parado a analizar si el cristianismo es lo que ellos pensaban que es, nunca se han parado a analizar si el cristianismo es coherente, nunca se han parado a analizar si el cristianismo responde a sus anhelos, a los anhelos profundos del corazón, no se han parado a analizar si el evangelio es verdad. Y con Uncover, poniendo un evangelio en sus manos, queremos animarles a que se acerquen al texto histórico. Y da igual si no creen que la Biblia es inspirada, pero queremos animarles a que se acerquen al texto histórico y a que descubran por sí mismos cómo era Jesús, cómo se relacionaba con las personas, qué revelaban sus palabras y sus acciones. Y que después de todo ese proceso de descubrimiento, y solo entonces, piensen si la visión que Jesús tenía de las cosas y lo que dijo de sí mismo tiene sentido. De hecho, no sé si se veía bien en las fotos, pero el subtítulo de Uncover, tanto el Uncover Lucas como el Uncover Juan, debajo de Uncover pone "Descúbrelo tú mismo". Pero hay una tendencia en la que caemos muchas veces cuando invitamos a alguien a leer la Biblia con nosotros, empezamos un estudio, y hay una tendencia que digo en la que caemos fácilmente, porque de nada servirá que Uncover se subtitule "Descúbrelo tú mismo", o que un material como Uncover esté lleno de preguntas que les ayuden a indagar en el texto y ver lo que el texto dice. No servirá de nada si no les escucho, y no servirá de nada si cuando responden algo que no encajaba con lo que estábamos esperando, nos ponemos a corregirles automáticamente para decir nosotros la respuesta correcta. Y queremos transmitiros que con el proyecto de Uncover, al poner un evangelio en las manos de nuestros amigos, lo que queremos es que el maestro sea la Biblia misma. No yo, no tú, sino la Biblia misma. No sé si seguís, gracias. Pues ya os dejo. Cuando animamos a los estudiantes a utilizar Uncover y hacemos formación, les animamos a que si están haciendo un estudio y alguien dice algo que no tiene sentido, que no sabes de dónde lo ha sacado, no aparece en el texto, diga cosas como: mira, eso me parece interesante, ¿dónde lo encuentras en el texto? ¿O cómo has llegado a esa conclusión? ¿O en qué te has basado para decir eso? O cuéntame más, no estoy segura de haber entendido lo que estás diciendo. Porque cuando somos dogmáticos, o nos ponemos nerviosos por alguna respuesta que han dado fuera de lugar, o cuando juzgamos precipitadamente porque no hemos buscado escuchar, ¿qué hacemos? Ponemos barreras. Y en un estudio así, animamos a los estudiantes a hacer el tipo de preguntas o comentarios que dan pie a una conversación y que permiten a las personas hacer su propio proceso de descubrimiento. Qué importante es dejar que las personas hagan su propio proceso de descubrimiento. Pero sobre cómo hacer un estudio donde hay preguntas
y tanto la persona no creyente como la persona creyente van al texto a ver lo que el texto dice, no lo que yo creo que dice. Pues sobre eso no voy a decir más y os recomiendo la lectura de un librito que se llama Cómo dirigir un estudio bíblico para buscadores, de Rebecca Manley Piper. Es muy breve, muy fino, pero muy útil. Yo os animo a leerlo. Y antes de continuar, me gustaría que escucharais a Juan, a Miriam y a Paula de Valencia. Ellos hace relativamente poco que acabaron sus estudios y Juan y Miriam se conocen hace muchos años y a Paula la conocen pues hace menos de un año. Así que os invito a salir. Si alguien nos da un micro. Buenas tardes a todos. Queríamos contaros una historia y esperamos que pueda serviros de ayuda, esperanza y ánimo. Y bueno, queríamos contar que, bueno, sí, para empezar desde el principio, yo hace un año me identifico mucho con todo lo que han dicho Dorca y Ana, de pues yo realmente no me planteaba las cosas o había seguido la corriente y no... Las preguntas existenciales era algo que se daba en clase de filosofía, pero no iba más allá, ¿no? A nivel personal no llegaba tanto. Entonces conocí a un cristiano y la manera que tenía él de vivir la vida me hizo replantearme muchas cosas y darme cuenta que esa persona no era el centro de su vida y que él no quería dedicar su vida a sus propios intereses, sino a los de alguien más. De repente a mí no me cuadró nada y quise saber más. Entonces esta persona se fue de España y yo me quedé con una Biblia sin nadie a mi alcance, toda mi familia, mis amigos, todos son ateos, no creyentes y con mucha curiosidad pero pocos recursos. Y entonces pues un día en el grupo de WhatsApp de clase, Bueno, pues yo soy Juan. En GBU Valencia, después de varios años, por fin conseguimos hacer nuestras primeras jornadas universitarias y yo participaba tanto en el Interrogón cristiano como haciendo la primera charla evangelística sobre ciencia y fe. Y bueno, Paula y yo hemos sido compañeros del máster, entonces yo en el máster no tenía mucha confianza con la gente y no me atrevía a decirle a la gente públicamente después de clase. Mi idea era subirme y decirle, oye, que voy a estar participando en esto. Entonces, como no me atrevía, pues opté por la opción para mí más sencilla y un poco cobarde, pero bueno, mandé un WhatsApp por el grupo de clase mandando el cartel con todas las actividades que se iba a hacer y diciendo, perdón por el spam, posiblemente muchos no sepáis que soy cristiano y voy a estar participando en estas actividades. Tal. Entonces, a la hora o algo así, Paula me mandó un WhatsApp, no teníamos contacto para entonces, y me dice, oye, me interesa mucho, lo que pasa es que esta semana no puedo ir, ¿te importa si quedamos un día de la siguiente, tomamos un café y hablamos? Dije, vale, sí, por supuesto. Entonces quedamos, yo iba un poco cagaete, digo, a ver por dónde me va a salir. Y bueno, fuimos a un 100 montaditos porque era por la tarde y yo quería merendar. Y entonces nos tiramos muchas horas, o sea, me acuerdo que cortamos porque yo no vivo en Valencia, vivo a 1 hora en metro, le dije, es que tengo que llegar a casa algún día. Entonces ella me contó que había estado leyendo el Pentateuco, yo estaba flipando. Le di mi perspectiva desde un poco pues intelectual sobre cómo se reconcilian la ciencia y la fe, cómo para hablar de la moral tenemos que hablar de un dador de la ley moral, etc, etc. Pero por los temas que ella me planteaba, yo sabía que tenía que leer los evangelios, o sea, estaba claro. Y aparte que había muchas inquietudes emocionales y sabía que a partir de las jornadas, un grupo de chicas, en las que estaba Miriam, iban a empezar un estudio de Uncover. Iban a ser 2 chicas creyentes con una chica de Erasmus que no era creyente y le dije, oye, Paula, mira, a partir de las jornadas ha salido esto,
te interesa reunirte con estas chicas y tal y cual, si quieres quedamos un día en la universidad para comer y te presento a Miriam y ya os conocéis tal y cual. Entonces pues quedamos un día para conocer, o sea, para comer, se conocieron y lo siguiente pues lo cuento a Miriam. ¿Cuánto tiempo tengo? Es que, claro, nos enrollamos aquí. Bueno, ahora entro yo en la historia y conocí a Paula en esta quedada y directamente pues, le propusimos hacer Uncover, el material que ha estado contando Dorcas. Es genial porque son 6 estudios, con lo cual ya tienes la dinámica de quedar, ¿no? Porque tienes que acabarlo. Y además daba la oportunidad de, porque claro, el Uncover hace preguntas y se trata de ir pues, reflexionando, ¿no? Pero esa pregunta lleva a otra pregunta y acabamos hablando sobre el sexo de los ángeles, no sé, cosas que derivaban un montón. Y lo bueno del Uncover es que puedes volver y siempre te está hablando de Jesús, ¿no? Entonces no pierdes el hilo de lo que realmente importa, que es hablar sobre la importancia que tiene Jesús en la historia, ¿no? Además habla del contexto histórico, un montón de guías y para mí ha sido compartir el redescubrir a Jesús en mi caso, ¿no? Ella descubrirlo, pero yo lo pude volver a conocer como deberíamos de hacer siempre. Y le estaba diciendo antes que para mí Paula es como una planta. O sea, alguien llegó, era una maceta de tierra y puso una semilla. Y no sé, por ejemplo, Juan le abrió la ventana para que entrara luz. Y yo lo que hice simplemente es coger un vaso que el Señor había llenado de agua y echarlo. O sea, para que también podamos quitarnos la presión de lo que significa compartir el Evangelio. No es más que trasladar una noticia, que llevar un vaso de agua a alguien que puede convertirse en una planta y ser una flor, no sé. Me gusta ese tipo de visión. Y también hablábamos de la importancia de no vivir un cristianismo a medias tintas, ¿no? O sea, quitarnos la presión de lo que significa compartir, pero al mismo tiempo también ponernos la carga de que hay personas necesitadas y tenemos que estar súper atentos. Y en ese sentido, pues yo puedo decir que estuve disponible para Dios y Dios actuó, ¿no? Y deberíamos de reflexionar también en esto. Bueno, y acabo la historia. Pues nada, Uncover para mí fue una gran oportunidad porque, como os he dicho, me sentía bastante sola enfrente del mundo y no sabía qué hacer y pues salió, ¿no? Como una de las maneras como Dios actúa. Y pues me puso a Juan, luego a Miriam y como ellos pues más gente también ha salido en mi camino. Y pues a través de Uncover y más experiencias también, tanto intelectuales como personales, decidí seguir a Jesús en verano. Y también pues mi vida ha ido cambiando mucho y Dios ha ido actuando de muchas otras maneras. Y entonces Uncover para mí es un material muy especial porque yo tenía muchos prejuicios, aunque yo no conocía nada, no había hecho catequesis ni nada de la Biblia y de los cristianos, y Uncover como que los quitó, porque es un material muy ameno y enseguida ya te metes en la historia y ya te empieza a hablar que sí, fariseos, y dices, pues hoy en día también pasa esto, pues mira. Y las preguntas me ayudaban mucho porque yo había muchas cosas que no entendía y no me daba cuenta, y Uncover está muy bien. Así que os animo a usarlo con quien podáis. Y luego, de una segunda fase que yo quería hablar es que yo he pasado de ser evangelizada a ahora empezar a intentar evangelizar. Y también quería comentaros que hemos estado también leyendo Uncover con más gente y yo especialmente estoy muy interesada en que tanto mi persona como todos vosotros y cuanta más gente mejor pueda acercarse a gente que aunque a lo mejor no están muy receptivos, al final esa semillita luego crecerá en algo. Y de verdad que yo quiero que mi familia y todos mis amigos también sigan a Dios y os animo a intentarlo en vuestro entorno también. Y nada, y también quería comentaros que en breves me voy a Roma y es otra oportunidad que me ha puesto el Señor en mi camino. Y bueno, ya veremos cómo me usa allí, con qué personas, y si queréis orar por eso, también os animo a ello. Y creo que...
gracias Miriam, Paula y Juan. Y es una alegría ver a Dios obrar. Y después de escucharles creo que sobra decir que Dios sigue hablando hoy y Dios sigue obrando hoy, ¿verdad? Perdón. Ya le dijo Pablo a Timoteo que Dios quiere que todas las personas lleguen a conocer la verdad. Y Él, a través de su Espíritu Santo, sigue atrayendo personas hacia sí, como hemos visto pues, con la historia de Paula y Miriam y Juan. Así que le pedimos a Dios que nos muestre dónde está obrando en nuestro alrededor. Le pedimos que obre en las personas que Él ha puesto en nuestro día a día y que ponga en ellas inquietud, que les abra los ojos. Le pedimos que a nosotros nos dé la oportunidad de mostrar su amor y de mencionar, de contagiar, de explicar la esperanza que Él nos da. Le pedimos que nos dé valentía y amor para que aprovechemos bien las oportunidades que nos da. Pues oremos y oremos de forma expectante, como pone ahí. Y digo de forma expectante porque yo me he encontrado diciéndole al Señor en más de una ocasión: wow, Señor, muchas gracias porque hoy te pedía una oportunidad para hablar de ti y me la has dado. Pero ¿por qué no te pido ese tipo de cosas más a menudo? No sé si os podéis identificar con eso. No nos cansemos de orar. Si no lo estamos haciendo, empecemos. Si hace tiempo que no lo hacemos, retomémoslo. Él se complace en darnos ese tipo de oportunidades, en abrirnos las puertas para que colaboremos con Él en su misión de rescate. Y ya voy acabando. Cuando animamos a los estudiantes a usar Uncover, les lanzamos un reto, que es el siguiente. Les decimos 3 palabras: ora, regala e invita. Ora pidiéndole a Dios que te permita regalar Uncover a 2 amigos. Y cuando se lo regales, invítale a leerlo y comentarlo contigo. ¿Y qué pensáis? Pues muchos al principio, muchos estudiantes dicen cosas como: pero no sé si voy a poder contestar todas las preguntas que tengan, no conozco suficiente la Biblia, tampoco sé mucho de otras religiones. A veces también dicen, honestamente, no sé si atreverme porque no quiero que piensen que soy un bicho raro, o realmente no sé a quién decírselo. A veces también honestamente dicen, es que tengo miedo que mirando mi vida vean que hay incoherencias, que yo no pongo todo eso en práctica. O tengo miedo a decir algo equivocado y que la gente se aleje de Dios. No sé si te sientes identificado con todo eso. Pero qué liberador es reconocer que en nosotros no hay ningún poder. En nosotros no hay ningún poder, así que recurramos a la fuente de todo poder. Yo ya me he liado con eso, pero da igual. Recurramos a la fuente de todo poder. Porque por el poder de su palabra, Dios puede hacer lo que dice en Hebreos 4:12, un texto muy conocido, que habla de la palabra como esa espada de doble filo, ¿verdad? Pues creamos que Dios puede llegar al corazón más duro. Seguro que pensáis en personas no creyentes que conocéis, y no sé, pero a lo mejor las clasificáis. Pues el tipo de personas no creyentes que conozco, en las que creo que Dios sí puede hacer algo, o el tipo de personas no creyentes que conozco en las que no creo que Dios pueda hacer nada. Recurramos y confiemos en el que tiene todo el poder. Y que la palabra tiene poder, como dice ese texto, para ayudar a las personas
a vislumbrar las intenciones de su corazón. Hay un autor que dice algo muy bonito de la palabra. Dice que cuando te acercas a la Biblia te abre y te lee. Eso es algo que tú puedes experimentar en tu vida, pero es precioso ver cómo eso ocurre en la vida de personas que están buscando, que aún no conocen a Dios, pero están buscando. Así que yo no tengo poder, tú tampoco tienes poder, pero la palabra sí lo tiene. Por eso queremos animaros a que busquéis oportunidades de llevar a la gente por la que oráis, a leer por ellos mismos la Biblia. Por eso queremos animaros y animarnos a desenterrar la emoción de que Dios ha hablado, que finalmente ha hablado a través de Jesús y que sigue hablando hoy y sigue obrando hoy. Y como Dios nos escucha, vamos a acabar este tiempo orando. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Os han dejado en las sillas unas tarjetas. Estas tarjetas, ¿verdad?, de color granate que llevan el logo del encuentro. Y si las abrís, os da la oportunidad de poner nombres de personas o por las que ya estáis orando o por las que queréis empezar a orar. Vamos a dejar un minuto pues para que anotéis nombres de personas. Abajo tenéis motivos de oración por los que orar cuando pensáis en ellas y cuando pensáis en el deseo de tener oportunidades de compartir el Evangelio con ellas. Por detrás, solo para que lo sepáis, hay una lista de libros sobre evangelización relacional que os recomendamos. Y después de ese minuto os animamos a poneros en parejas y acabar orando. Podéis, si queréis, compartir por quiénes estáis orando, qué nombres habéis apuntado ahí. Y acabaremos así esta plenaria. Luego Javi y Susana saldrán, así que vamos a orar.